óptica de mujer. Infórmese distinto y Señores, retornamos en Óptica de Mujer. Aquí está con nosotros ya nuestra asesora, señores, nuestra CEO de empleo, de manejo, de ambiente laboral y de todo lo que usted se pueda imaginar en el área empresarial, institucional, de asesoría con relación a los empleadores, a los empleados, servidores públicos, colaboradores, que ahora llaman así, colaboradores a los empleados también. Sí, colaboradores, pero los colaboradores no le pagan. Pero bueno, ese no es el tema, pero ahí vamos. Vamos a ver si en otro programa podemos tratar este tema. Bien, tenemos con nosotros Isamar de yo, señores. Bienvenida a Óptica de Mujer, nuestra especialista en gestión humana, que hoy nos va a hablar del manejo de la inteligencia emocional en los espacios laborales. Así es, buenas noches Hola. a todos. Hoy estaremos por aquí hablando un tema tan importante como lo es la inteligencia emocional y ese gran mundo que abarca tener controlado esa parte del cuerpo. Esto, según los psicólogos, nosotros para ser inteligentes o ser calificados como personas inteligentes, debemos desarrollar 8 tipos de inteligencias en diferentes ámbitos. Y una de las que menciona como en tercer o cuarto lugar es la inteligencia emocional. ¿Cómo describimos inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de afrontar y manejar las emociones ante ciertas situaciones que se nos van a presentar, no solo en el ámbito laboral, sino en nuestra vida como tal. Para que la inteligencia emocional pueda tener un gran enfoque, o sea, pueda la gente manejar la cabalidad, tiene que tener bien amueblado el término, el hecho de su cabeza, o sea, cuando hablamos de amueblado nos referimos a ese punto. Sí, porque eso me suena como un poco, sí, como un poco, qué sé yo, tú tienes la cabeza amueblada. Ahí, amueblar sí. la Eso cabeza, se usa mucho. Ajá. Sí. Amueblar la cabeza es usted aprender a manejar las emociones y desarrollar un sentido empático. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos prestos a que las personas nos comprendan nuestra emocionalidad, pero no estamos disponibles para comprender las de los demás. Entonces la inteligencia emocional es esa capacidad que nosotros tenemos de comprender nuestras emociones y comprender las ajenas. Entonces, en las organizaciones es donde más se necesita que exista inteligencia emocional. Porque, como yo te decía en un programa pasado, como hablábamos, te contratan por tus competencias técnicas y te cancelan por las habilidades blandas, por la inteligencia emocional, la falta de la inteligencia emocional. Entonces, podemos calificar la inteligencia emocional como una actitud blanda en la persona. Sí, es una habilidad blanda. Es una habilidad blanda. Exacto. ¿Por qué viene determinada la inteligencia emocional? ¿Qué influye para yo tener una buena inteligencia emocional? El manejo de las emociones. Sin duda alguna, la inteligencia emocional se caracteriza por tú tener ese dominio sobre tus emociones, saber cuándo tú puedes expresarla y cuándo no. O cuándo tienes que expresarla de una manera y cuándo tienes que expresarla de otra. Lo que pasa es que la mayoría de las personas utilizan los contextos equivocados para manejar la inteligencia emocional y creen que manejar la inteligencia emocional hace comparación a usted siempre quedarse callado y no decir nada. Isamar, una pregunta, ya que tú eres, vamos a decir, especialista en eso, antes de una persona, por ejemplo, entrar a una institución a trabajar, la gente verifica su perfil y dice si sí o no. Entonces luego en la empresa, esa persona no sabe comportarse de tal manera. ¿Cómo se maneja todo ese asunto? Bueno, actualmente las organizaciones se están resguardando en ese sentido y le aplican un PsicoSmart, que es una prueba que nos permiten a nosotros identificar cuáles son las competencias en términos de habilidades blandas y cuáles son las brechas. Hay organizaciones que te hacen un test y el test completo te dice no compatible, no compatible, no compatible. Entonces, cuando la organización contrata a ese candidato con esas brechas, corre el riesgo de que esa persona sea destituida por falta de inteligencia emocional. Es una mala selección. Entonces,
la inteligencia emocional no solamente le sirve al reclutador para ver que ese muchacho tiene problemas de conducta o que esa joven tiene problemas de conducta, sino también que esa joven tiene brechas en términos emocionales que muchas veces no tienen que ver con la inteligencia emocional, sino con situaciones pasadas. Ok. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo problemas con la inteligencia emocional? ¿Qué conductas yo emito para dejar notar esas debilidades? El descontrol de la ira, el descontrol de las palabras, el descontrol... Voy a golpear al director. Sí, eso mismo, ¿verdad? Okay. Eso, ok, dele. Cuando usted suele salir de esa zona en la que usted debe mantenerse y las personas con facilidad te llevan hasta ese extremo, entonces usted tiene que revisar su inteligencia emocional. Cuando usted tiene problemas con todo el mundo y siempre vive diciendo, no, porque yo tuve problemas con fulano, ahí es que uno tiene que revisarse desde adentro hacia afuera. Sí. Alzar la voz es parte del problema. Llorar mucho y frecuentemente en cualquier situación también es parte de problemas emocionales. Eso sería relativo, sería relativo, porque por ejemplo hay personas que lloran de felicidad, no sé si las han visto, sí, claro. Pero hay personas que son bipolares de por sí, que te saben tocar un extremo de felicidad y de tristeza en el mismo minuto. En el mismo ecosistema. Así es. Entonces eso hay que... Eso definitivamente necesita una intervención. ¿Qué tanto afecta esa falta de inteligencia emocional en mi rendimiento laboral? Bueno, lo que pasa es que el que tiene problemas de inteligencia emocional en ámbitos laborales todo lo toma personal. Entonces, cuando estamos en posiciones laborales, tenemos que entender que nada de lo que ahí ocurre es el personal, porque no estamos hablando de Isamar, estamos hablando de su rendimiento en el trabajo. No destituimos a la persona, destituimos las labores que Isamar hacía en la empresa o su falta de efectividad en el logro de su trabajo. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional y nos referimos precisamente a la inteligencia emocional que se tiene que tener en la empresa, hay una serie de conductas que uno tiene que tener. Porque obviamente tú tienes un supervisor que te está dando seguimiento, que está viendo tu manera de comportarte, y desde que comienzan a ponerte esa fatiga de que por todo tú te exaltas, o de que a todos tú le hablas mal, o de que al cliente les ha hablado mal, entonces ya eso es indicio de que usted tiene que manejar. Típicamente dicen, se cogió conmigo el jefe, como dicen típicamente. Y no es se así. Cogió, sí, y van a otra empresa, entonces también ese jefe tuvo problemas conmigo. El jefe tuvo problemas conmigo. Y no es así. Van pasando y van pasando. Porque es que nada es personal. Nada es personal. Todo lo que pasa en una organización es tema de la organización. Usted y yo podemos tener una amistad buenísima y ser hermanos, y el día que me toque cancelarte, yo no me agarro el pecho, porque eso compromete la realización de los objetivos de la empresa. Ahí hay un tema. Excelente. Eso es un tema, porque generalmente cuando hay personas que tienen mucho tiempo laborando juntos, independientemente del rango que ocupen en el organigrama de la institución, se crea un lazo de amistad. Y al momento de yo tener que llamarte la atención o amonestarte, entonces el amonestado siente que es un ataque personal y no un asunto meramente institucional. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Incluso hay jefes o encargados de departamento que le huyen a tener que amonestar a una persona por esa situación. Sí, porque uno tiene que, en las gestiones, y más cuando hablamos de gestión de talento, que es el tema que uno maneja, hay que desapegar la emocionalidad del trabajo, porque yo no puedo tapar con un dedo la actitud de un colaborador o el bajo rendimiento del mismo. Si nosotros estamos constantemente evaluando a una persona y vemos que en un año baja el rendimiento, tú haces el primer cara a cara con esa persona para saber qué le pasa, cuál es la situación que ha impedido que su rendimiento aumente. Pero si eso continúa, entonces es momento de hacer un cambio. Porque lo que no se compromete es el negocio como tal, es la empresa. Entonces hay personas que esa es su manera de presionar, bajan el rendimiento para que la empresa comience a notar que ya él no tiene el mismo auge que cuando inició. Entonces cuando tú vas y le haces el one by one, te dicen, bueno, es que yo necesito un aumento.
Ok. Mira, qué bien. Lo que pasa Celia, atención, Celia. No diga esas cosas. Y te dicen, Por no, favor, bueno, no. lo que pasa es que yo A Celia le encanta trabajar, eso no va a pasar. te dicen, no, es que yo he estado esperando mucho tiempo para hablar con usted, porque yo estoy pensando renunciar, porque lo que me están pagando ya no me es suficiente. Entonces, hay reclutadores o gerentes de recursos humanos que dicen, ok, usted se quiere ir, vaya con Jesucristo. Porque no se debe comprometer nunca el rendimiento. Esa no es la manera de presionar a una empresa para que te haga un aumento. Hay otras formas de uno poder reclamar con rendimiento, porque si tú no me rindes, ¿para qué te voy a aumentar? Exacto. Sí. Correcto. Ahí voy. Dios. Pero bueno, en su experiencia, sé que ha tenido la oportunidad tanto de laborar en diferentes instituciones de Barahona, como asesorar también a diferentes instituciones. ¿Cómo usted ha visto el ambiente y el manejo de la inteligencia emocional en eso que usted ha tenido que trabajar en Barahona? Bueno, mira, en días pasados yo decía en una empresa fuera de Barahona que ahora mismo nosotros tenemos que preocuparnos más por tener salud mental que salud física. Porque la salud mental, usted le da mucho trabajo conseguirla y es un esfuerzo que usted tiene que hacer, una disposición. Ahora, la salud física, usted se pone una dieta, dice voy a ir al gimnasio, ¿verdad? Y se compromete y usted la recobra. Pero la salud mental es un tema de años usted trabajando su inteligencia emocional. Entonces, cuando tú visitas las empresas, te das cuenta que hay personas que tienen muchas situaciones personales que no saben segregarla del trabajo, de lo laboral. Entonces, ¿por qué las personas tienen situaciones en las empresas? ¿Por qué? Porque, bueno, tienen problemas personales y llevan los problemas personales a la empresa. Porque cuando tú comienzas a cambiar tu conducta ante la empresa, no puede ser porque la empresa, si la empresa no ha cambiado contigo sus beneficios, su forma de tratarte, no puede ser que tú tengas esa conducta por la empresa. Es porque tú tienes otras situaciones y las mezclas dentro de la empresa. Entonces, ahora mismo lo que se está viendo es que periódicamente las empresas están evaluando la inteligencia emocional de las personas y fortaleciéndola, porque para tú fortalecer tu inteligencia emocional, lo primero que tú tienes que controlar tus emociones. Sin duda alguna, las emociones son la causante de que uno explote fácil, de que uno pueda decir cosas descompuestas que después usted no puede recogerlas. Sí, lamentablemente. Eso es así. Tenemos que irnos a la pausa. Al regreso continuaremos tratando este tema, inteligencia emocional en el ambiente laboral, que esto va a servir tanto al empleador como al empleado para saber cómo tratar, señores, y cómo manejar todo ese ambiente. Estamos en óptica de mujer y Samar Deñó, aquí nuestro especialista de gestión humana. Al regreso, más de esta interesante entrevista.